Bueno, lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Emilio Mrad. Doctor Emilio Mrad, el juicio de Paulina Lemos hasta ahora ha demostrado, ha ratificado todo lo que ustedes habían denunciado, que en un principio eran denuncias y ahora se está materializando esto en la realidad. Se demostró que se pisoteó la escena de los hechos, esto fue un acto exprofeso, se demostró que se perdieron pruebas con este acto, se va a demostrar ahora que se destruyeron pruebas en la justicia, y además que hubo todo un proceso, procesos y procedimientos que estaban normados, que se hicieron regulares, y que hubo encubrimiento. El último hecho que se conoció, que fue burdo, fueron los mensajes de texto del que era abogado hasta ese entonces, de uno de los imputados, el ex jefe de policía, a uno de los testigos, que era un perito forense, para que testifique de una cierta manera. Entonces yo decía a la apertura, los mecanismos y los métodos de encubrimiento que hubo detrás de este caso que nos conmovieron, siguen como vigentes. Y van a seguir vigentes en la medida de que el gobierno, y hablo del gobierno, hablo del poder ejecutivo, hablo del poder legislativo, que de una vez por todas se pongan los pantalones largos y actúen en consecuencia, porque estas operaciones hechas desde el mismo poder o estos delincuentes disfrazados de policía van a seguir actuando con la impunidad con que vinieron actuando a lo largo de todo el proceso judicial. Nosotros hemos denunciado desde abril del 2006, en que asumimos la querella en contra del ministro de Seguridad Ciudadana del gobierno de José Jorge Alperovich, de los funcionarios políticos y de los funcionarios policiales que hoy están acusados en el juicio. Y quienes manifestaban de que nosotros sosteníamos como hechos ilícitos, que era una locura, que solo eran irregularidades de la policía, hoy estamos demostrando en forma acabada y cierta de que hubo numerosos hechos ilícitos. Y no solo lo que venía denunciando Alberto Levo o esta querella, sino que en el marco del proceso oral que se está ventilando en estos momentos, se han descubierto numerosos hechos ilícitos que con buen criterio y de oficio el tribunal, conformado por los doctores Caramuti, Ibáñez y Macorito, han mandado a investigar. Tenemos casos de allanamientos realizados en la casa de Virginia Mercado sin orden judicial. Hemos observado también que hay testigos que en las actas dice que han comparecido en forma voluntaria y sin embargo esos testigos cuando llegaron al juicio manifestaron que fueron esposados y dirigido a una dependencia policial en contra de su voluntad. Todo esto está quedando. Ahora, a mí lo que me llama la atención, creo que también a la opinión pública, que la penalidad que se le dio al abogado después que él reconoció haberle mandado los mensajes de texto a este testigo, reconoció que era un mal acto, simplemente se lo separó de la defensa y no se tomó ninguna otra medida cuando eso es un delito gravísimo. Sí se tomaron medidas. Y el Colegio de Abogados hasta ahora, por ejemplo, no se manifestó. O sea, nos llama la atención todo. Acá hay algo que real y cierto. Frente al acontecimiento y al relato y a la amenaza a que había sido sometido Vázquez Carranza a través de los mensajes de texto, realizado por Sánchez y por Andrada Barone, no solo por el abogado, porque del texto del mensaje se desprende que ese mensaje también lo recibió Andrada Barone de otra persona, con todo el cuestionario de preguntas que se le había realizado a un anterior testigo, y lo inducían al doctor Vázquez Carranza a declarar en una forma determinada. Pero el tribunal, con buen criterio, no tan solo sancionó al abogado separándolo de la defensa, sino que mandó a iniciar una investigación penal de oficio prácticamente, diciendo que se han investigado no tan solo el doctor Andrada Barone, sino también el señor Sánchez, e inmediatamente se secuestraron
todos los celulares de ambos imputados y el celular de Vázquez hay una Carranza. causa entonces abierta. Hay una causa penal que está siendo Hacemos investigada la aclaración por el doctor. entonces que el tribunal ha actuado como tenía que actuó como debía actuar. Porque la sensación que nos había quedado que simplemente había sido separado, pero hay una investigación. No hay una investigación. Entonces, en donde no tan solo está, digamos, mandado a investigar por amenazas coactivas, sino por inducir a un testigo a declarar de una forma determinada, que también constituye un delito, y también el tribunal dijo que podría haber una tentativa de estafa procesal. Es decir, el tribunal actuó con toda la severidad que se debía actuar en ese caso y con toda la penalidad, y como lo viene haciendo el tribunal a lo largo de toda esta audiencia, es decir, poniendo un orden en el proceso y en el debate, y se le ha dictado la prisión preventiva al señor Sánchez, al imputado Sánchez, se le ha dictado la prisión preventiva porque ha obstruido el debate. Y no sabemos a cuántos testigos más puede haber amenazado. No nos olvidemos que estaba amenazando nada menos que a un médico de la policía que era jefe del servicio científico de la policía. No era cualquier persona. Entonces nosotros decimos, ¿qué habrá pasado con aquellos policías que todavía tienen, digamos, cierta obediencia hacia quien mantiene un estado policial? Y uno lo ve en el saludo diario que tiene con la policía, uno lo ve en el lugar a donde se hizo la inspección ocular, con cómo se maneja y cómo se manejaba con la policía. Entonces, yo creo que de la investigación que se va a hacer ahora a través de la justicia, que está a cargo de López Ávila, esa investigación respecto de los delitos que se han cometido, en atención a lo que le sucedió a Vázquez Carranza, capaz que de esa investigación surjan que hayan sido amenazados otros testigos, o hayan sido inducidos a declarar de una forma determinada. Ahora, lo que llama la atención, doctor Mrad, es que hubo cabezas de poder que vieron todas estas maniobras cuando se realizaron, que para ellos no era una novedad que se está descubriendo ahora en el juicio. O sea que hubo muchos personajes con esta sed de barbarie, si usted quiere, sin ningún gesto de civilidad, donde yo preguntaba en la apertura qué significaba para ellos el derecho a la vida. No es tan solo, no hablemos del derecho de la vida, no hablemos del derecho de la víctima, que, digamos, nunca lo tuvieron en cuenta, porque, bueno, el político siempre está protegido institucionalmente. Lo que sufrimos somos los ciudadanos, que vivimos todos los días en una sociedad donde caminamos siempre mirando hacia atrás, por la inseguridad que se vive, y de la cual yo no conozco ningún político que haya sido víctima de un arrebato, y no conozco ningún acontecimiento u hecho institucional por parte de los legisladores y por parte del Poder Ejecutivo respecto a los derechos de la víctima. Pero esto es una cuestión institucional, esto es una cuestión en la cual los políticos no les interesa. Realmente no les interesa la víctima, a tal punto que no escuchó ningún pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, no escuchó ningún pronunciamiento de la legislatura de Tucumán, cuando hoy el doctor Vázquez Carranza está mandando a su hijo con custodia policial al colegio. Y no conozco ninguna declaración, pero más grave aún, para que veamos que no le interesa a la víctima, a este Estado que realmente no protege a nadie porque no es una sensación, sino es una realidad, que se ha reglamentado la ley de protección de testigos, después de 10 años de lucha de Alberto Levo. Una vez reglamentada esa ley, cuando se quiso aplicarla en este mismo juicio para proteger a otros testigos, recibió como respuesta en la sala tercera de que no tenían presupuesto. Y no sé si eso no le costó el cargo a quien era secretario de Seguridad recién nombrado, al señor Gómez, porque él sí dio seguridad en función de que no tenía la Secretaría de Derechos Humanos presupuesto para hacer eso. Entonces, yo creo que las instituciones están vacías de contenido respecto a los derechos de cualquier ciudadano a vivir en tranquilidad, a vivir en paz. Sí, yo coincido con usted, una mirada, a ver si uno se debe preguntar si no estamos en una especie de emergencia. Porque si usted no tiene asegurada la vida, y si ocurrido un hecho tampoco tiene asegurado que haya una investigación, una protección
que se busque a los culpables. Dígame si esto no es una emergencia institucional. A ver, acá hubo cabezas de poderes que soñaron con un delito sin culpable, Sí. con un hecho sin autor. Esto solo lo permite el poder, que deforma las percepciones y enferma a la gente. Bueno, no nos olvidemos en el contexto en que se inició la investigación, en el caso, por ejemplo, de Paulina Levo en el año 2006. Había un poder omnímodo, por algo le llamaban el zar a José Jorge Alperovich. Había una legislatura que constituía una verdadera escribanía. No hace falta que yo lo relate, ni mucho menos. Hubo numerosos juicios políticos contra los fiscales que plancharon la investigación de este caso. A ninguno se le dio trámite, ni siquiera se le pidió informe sobre la causa. Es indolente. Yo les voy a decir algo. Si yo tengo que decir, es un poder indolente, un Estado indolente, es una legislatura indolente, que yo creo que el mayor responsable de la situación de esta provincia son los legisladores. No es ni el Poder Judicial, y mira lo que le voy a decir, ni siquiera el Poder Ejecutivo. Bueno, pero el Poder Judicial también, en la cabeza del Poder Judicial, dejó hacer cosas. Sabía que el juicio de Paulina Levo estaba planchado en la Fiscalía de Albahaca. El ministro fiscal, que es el que nos representa nuestros derechos, que nos preserva las garantías, tampoco actuó en ese momento. Yo esto sí tengo que manifestar. El Poder Judicial es gran responsable de que el fiscal Albahaca no haya investigado, no se lo haya auditado nunca. Nosotros hemos hecho numerosas presentaciones ante la Corte de la provincia desde el 2006 al 2013. Hemos tenido que recurrir a organismos nacionales y por un informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, por el doctor Bulló, sí, se pudo reactivar el juicio. Pudimos reactivar el juicio, la causa. reactivar la causa, y bueno, asumió con mucha valentía el doctor López Ávila, una tarea que no fue fácil porque no nos olvidemos que muchas pruebas se perdieron, muchas pruebas se degradaron. Llevó una investigación rápida, de la cual tuvimos, digamos, en ese sentido, la víctima tuvo su contención. Hubo un proceso contra el doctor Albahaca, que hoy está sometido también a un juicio oral. Sí, falta que le pongan fecha para el juicio oral. Falta que pongan fecha, bueno, porque hay una serie, digamos, de recursos y cuestiones planteadas por el doctor Albahaca y por la provincia de Tucumán. Y bueno, en ese sentido, debo manifestar también fiscales que hicieron los sumarios administrativos, como la doctora Rivadeneira. Tengo que decir la loable tarea de la doctora Prieto de Sólimo como fiscal de Cámara en el poco tiempo que estuvo, y que a nosotros nos causó sorpresa que fue la única jubilada en el año 2017, lo que pensamos que nadie quería que ella llegue al juicio con nosotros. Sin perjuicio de ello, tenemos un buen fiscal de Cámara que nos está asistiendo en estos momentos en la sala, como el doctor Sale y como el doctor, está acompañado por el doctor López Ávila. Es decir, la justicia entendió que la causa había presunciones ciertas y que bueno, van adquiriendo certeza ahora con el juicio de todas estas maniobras de encubrimiento, de falsos testimonios. Bien, para terminar, esta semana no va a haber audiencias y Alberto Levo está en Buenos Aires llevando este caso a distintas instancias para que tenga la repercusión que debe tener de lo que ocurrió en Tucumán. No tan solo Alberto Levo va a mostrar el caso en Buenos Aires, sino que va a pedir al Senado de la Nación de que el señor José Jorge Alperovich, como gobernador de la provincia en la época de la desaparición de su hija, quien sostuvo a estos policías en el poder durante 7 años, se presente a declarar. No lo haga por escrito. No use un privilegio que ni siquiera es constitucional, un privilegio procesal para no ser llamado a declarar en cientos de causas laborales, civiles, administrativas. Acá estamos hablando de un crimen
impune, donde el Estado tuvo una activa participación. Acá fue un verdadero terrorismo de Estado, si lo queremos llamar así. Acá se vulneraron no tan solo los derechos de la víctima, acá hubo un Estado que participó en las maniobras de encubrimiento. Acá hubo un Estado que no dejó que se investigue la causa. Acá hubo un Estado que miró para otro lado. Entonces nosotros le pedimos a ese gobernador que tuvo la provincia que se siente como testigo, no está acusado de nada, y que brinde toda la información que le puede brindar al tribunal y a todas las partes para el esclarecimiento de la verdad. Y lo mismo le estamos pidiendo al ministro fiscal de la Corte, que tanto está haciendo por los derechos de la víctima, también le estamos pidiendo que se presente, declare, porque son horas. No es para que declaren en 500 causas, en 100 causas, o se han molestado en el ejercicio de su función. Esto es un crimen donde ha participado el Estado. Ellos tienen la obligación. Sí, porque esto es un Estado de derecho. Y los representantes y los funcionarios tienen que dar explicaciones. No me cabe ninguna duda. No es necesario que ni siquiera se los obligue. Tienen que sentirse ellos moralmente. Lo peor de todo es que están llegando a las instancias de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para no sentarse a prestar declaración. Es bochornoso. Sí. Eso es bochornoso de quienes son funcionarios del Estado, de quienes tienen que dar explicaciones todos los días. Bueno. Y le pido, y esto sí le digo, le pido a los legisladores, oficialistas o de la oposición, que se interesen por las instituciones. Que no, yo entiendo de que las elecciones se ganan con otras armas, pero que se interesen por las víctimas, que se interesen por el ciudadano ese que sufre todos los días, porque todos los días puede haber una Paulina Lebo. Entonces, hay muchos crímenes impunes. Pero hay muchísimos crímenes impunes. Los fallos penales, los juicios penales son casi inexistentes. Le diría que estamos en un estado de emergencia. Y en este sentido. No tengo la menor duda, pero el estado de emergencia no nace del Poder Judicial. Eso sí le quiero decir. No. El estado de emergencia son todos los poderes nace de un poder legislativo y un poder ejecutivo que al cabo de todos estos años y con una década ganada, como ellos dicen, no se hizo nada por la seguridad de Tucumán. Y yo lo he visto en el juicio. En el juicio hay policías que han cursado tercer grado y no han tenido ni siquiera la delicadeza de este Estado de decir: lo voy a preparar a este policía, le voy a dar que alcance otro nivel de educación, que lo podrían haber hecho. Ni siquiera eso lo han hecho por los propios miembros de su institución. Bien. No tengo duda que hay un estado de emergencia. Gracias, doctor Emilio Más. Ya volvemos.